Hermano Antero, tu micrófono, por favor. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ya. Sí, hermano. Bueno, hermanos, ante todo, buenas noches con todos ustedes. Y antes de empezar, pongámonos en presencia del Espíritu Santo para que Él sea quien hable, quien nos hable esta noche, ¿no? Dentro de este humilde servidor que poca técnica tiene para exponer lo que siente. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces, hoy, bueno, compartir que me han encargado se trata de los tres pastorcitos de Fátima. Entonces, primero para irnos ubicando, para irme ubicando más que todo en el personaje principal en este caso de quién se trata. En este punto, en este tema, el punto central es hay que empezar con la Virgen María. Entonces, con la Virgen María siempre en el mundo la conocemos en diferentes advocaciones, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, la Virgen de Fátima, la Virgen del Santo Rosario, la Virgen del Carmen, la Virgen en nuestra patria, ¿no? Entonces, dentro de todas estas formas, digamos, como nuestra Madre María se presentó ante el mundo, ante diferentes pueblos, no es la misma Virgen María, sino que se le denomina más que todo por los lugares donde se le presenta, ¿no? En este caso, la Virgen de Fátima y los tres pastorcitos es una historia bastante conocida por el catolicismo en el mundo entero, ¿no? A la Virgen de Fátima también se le conoce como Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ¿no? El lugar donde se rinde el tributo es en el santuario de Fátima en Portugal. Entonces, para esto, digamos, vamos viendo, digamos, punto por punto, digamos, como en este caso los personajes que envuelven a esta historia de la Virgen de Fátima, los tres pastorcitos. Entonces, los tres pastorcitos son tres niños. Una niña de 10 años que se llamaba Lucía dos Santos. Su edad, decíamos, era que de 10 años y es la principal protagonista de las apariciones. Nació el 22 de marzo de 1907 en Australia. Pertenece a la parroquia de Fátima, ¿no? El día 17 de junio de 1921 ingresó en el asilo del Pilar, Porte. Después fue para Tui, donde tomó el hábito y le pusieron el nombre de María Lucía de los Dolores. Hizo su profesión religiosa de votos temporales el 3 de octubre de 1928. Y el 3 de octubre de 1934, los votos perpetuos en el día 1 de mayo de 1949. Hizo sus votos solemnes. O sea, se consagró ya como religiosa, como monja, digamos así, ya consagrada para servirle al Señor. La hermana Lucía vino a Fátima varias veces, el 22 de mayo de 1946, la segunda vez en 1967, una tercera en 1981, para dirigir en el Carmelo de Fátima un trabajo de pintura.
sobre las apariciones del 13 de mayo de 1982. Y el 13 de mayo de 1991 fue llamada a la casa del padre. Fue llamada a la casa del padre, perdón, en la última visita que hizo fue el 13 de mayo de 1991 y fue llamada a la casa del padre el 13 de mayo del 2005, a los 98 años. Entonces, después vienen ya sus primos, su primo Francisco Matos, y su hermana Jacinta Matos. Francisco Matos, de 9 años, nació en Ajustre, Fátima, el 11 de junio de 1908. Fue bautizado el 20 de junio y cayó víctima de la neumonía y falleció en Ajustre el 4 de abril de 1919. Según su historia, dice, el pequeño Francisco pasaba largas horas pensando en Dios, por lo que siempre fue considerado como un niño contemplativo. Entonces, esta contemplación es una forma, es un método más, uno de los métodos más profundos de oración. Entonces, este niño tenía ese don. Su precoz vocación de ermitaño fue reconocido en el decreto de heroicidad de virtudes después de las apariciones. Se escondía detrás de los árboles, dice, para rezar solo. Otras veces subía a los lugares más elevados y solitarios y ahí se entregaba a la oración tan intensamente que no oía las voces de quienes lo buscaban. Lo buscaban, lo llamaban y él estaba en lo más alto orando, encontrándose con el Señor. Ahora veamos, digamos, a su hermana Jacinta Matos, Marto, de 8 años. Nació también en el mismo pueblo de Ajustre, Fátima, el 11 de marzo de 1910. Fue bautizada el 19 de marzo de 1910, víctima también de la neumonía. Cayó enferma en diciembre de 1918 en el hospital de Estefanía, donde murió el día 20 de febrero de 1920. Esta enfermedad que se llevó al cielo a estos dos hermanos fue esta terrible gripe española, que siempre ahora se comenta mucho relacionándolo con esta epidemia que está viviendo el mundo. Entonces veamos, digamos, hasta aquí, digamos, la biografía de estos niños. Y el Papa Francisco los canoniza el 23 de marzo del 2017. El decreto que reconoce es el milagro que hizo a un niño brasileño que cayó de un tercer piso cuando estaba jugando con su hermana. Entonces, al caer este niño del tercer piso, son más de 7 metros y cayó mal. Lógico que cayó gravemente herido y perdió el conocimiento y desde luego lo llevaron al hospital ya en estado agonizante. Y así pasó este niño varios días en el hospital en total estado de emergencia, que los médicos no resignaban a tocarlo porque no podían hacer nada, porque veían su estado, que su cerebro estaba destrozado y además todas las lesiones que tenía. Entonces llamaron a los padres y le dijeron que no podían hacer nada, que todo estaba en manos del Señor y que lo único que esperaban era que el niño muera, ¿no? Y que si algo podían hacer, el niño iba a quedar, si se sanaba, el niño iba a quedar en forma vegetal.
Entonces fue tan grande el dolor de estos padres que empezaron a pedir apoyo, y lo único que atinaron era ir a un convento al monasterio de las Carmelitas, a pedir apoyo de oración. Entonces las monjas estaban cuando recibieron la noticia, también estaban en su claustro, meditando sus oraciones del día, en oraciones del silencio, que sabemos que este tipo de oración en los conventos ahí simplemente se concentran y no escuchan a nadie. Y si hay emergencias, tampoco les ponen atención. Pero por ahí una hermana recibió el mensaje, y lo único que ella personalmente se puso a orar para que le den paz a sus padres y fortaleza para que soporten la pérdida de su niño. Y es así que estas monjas seguían en su claustro de oración por 2 días más, y el niño en el hospital. Y para eso llega una visita de una monja a este claustro de las monjas. ¿Y qué pasaba con esta monja que era devota de los pastorcitos de Fátima? Y siempre llevaba sus estampitas de estos pastorcitos. Entonces lo único que le dice a las monjas: recemos a los pastorcitos de Fátima para que ellos lo van a ayudar al niño. Y de paso le pasan la voz a los padres que también se concentren en la oración, junto con los pastorcitos y la Virgen de Fátima, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al 4.º día el niño despierta en el hospital. Los médicos alarmados empiezan a sorprenderse que qué había pasado. Y el niño lo primero que llamó es a su hermanita. Y se sentó y lo llamó a su hermana y se puso a jugar, ¿no? Entonces, este es el milagro de que le comunicaron al Papa, y el Papa lo tomó en consideración para considerarlo un milagro, y así canonizar a estos hermanos. A los hermanos Jacinta y Francisco, que para eso tenían ya Francisco tenía 11 años y su hermanita ya 9, ya cuando fallecieron. Entonces, digamos, la forma como ganaron su canonización en el 2017. Entonces, y para esto ya, bueno, ofrecieron, digamos, el mismo Papa Francisco ya prometió que ya para la fiesta de Fátima, el 13 de mayo, ya los iba a declarar santos. Y así fue. Entonces, estos pastorcitos se convirtieron en santos, y fue, digamos, los únicos niños santos que no son mártires, ¿no? Sino que fueron llamados a la santidad por escuchar a la Virgen, por escuchar, digamos, el llamado de Dios a través de la Virgen, ¿no? Entonces, este es el punto en cuanto a la biografía de estos niños, ¿no? Entonces, como eso le decía, entonces el 13 de mayo del 2017, el Papa Francisco los declaró santos y pidió que se les venerara, digamos, como tal. Durante la procesión que abrió la ceremonia, las reliquias de Francisco y Jacinta, que murieron de 9 y 11 años, se colocaron junto al altar con la Virgen María. Entonces, digamos, ¿cómo empieza digamos, esta conversión de estos niños? Digamos, para que anuncien, digamos, estas apariciones de la Virgen de Fátima, y posteriormente, digamos,
la niña mayor, que es la que duró 98 años para que dé testimonio de toda esta historia de estos niños. Entonces primeramente se aparece un ángel para hablarle a estos niños, para prepararlos. Así como el arcángel Gabriel le anuncia a María, digamos, que iba a concebir en su seno al Hijo de Dios. Estos ángeles también, este ángel se presenta también a estos niños para anunciar, en este caso, la presencia, la venida de la Virgen María, que se iba a presentar en este pueblo de Fátima. Entonces, para esto, las apariciones del lago se dice fueron testigos de una serie de apariciones que comenzaron en el 2016, cuando se encontraron por primera vez con el ángel de Portugal. Cada vez que sacaban a sus ovejas a pastorear en los terrenos que pertenecían a sus padres ubicados en Fátima, de cuyo pueblo eran habitantes, ¿no? El motivo de las apariciones del ángel era que los pastorcitos aprendieran a rezar, ya que de esta forma podían acercarse a Jesús y a María, para que los escucharan a través de sus plegarias. Aquella presencia fue muy significativa para los pastorcitos. Por tanto, decidieron no hablar más de este asunto hasta que el ángel de Portugal aparece por segunda vez, ratificando a los niños elevar sus oraciones en nombre de los pecadores, para así finalmente llevar la paz a la ciudad. Y la tercera aparición y la última, que se presenta el ángel, no posee, digamos, una fecha exacta en la cual aprendieran el valor de la Eucaristía y el significado del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa tercera aparición del ángel fue en una cueva. Cuando los niños vieron el ángel, inmediatamente empezaron a orar. Este traía en su mano un cáliz. Sobre él estaba una hostia y de ella emanaban gotas de sangre que caían en el cáliz. En este momento el ángel se arrodilla y exclama junto a los niños: la bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo los adoro profundamente, yo les ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre y alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de todos los insultos, sacrilegios e indiferencias que lo ofenden, por medio de su preciosísimo corazón sacramentado y el inmaculado corazón de María, pido la conversión de los pobres pecadores. Después de esta oración, se levantó y dio la hostia a Lucía. Lucía sabemos que es la niña mayor, ¿no? Y lo que contenía el cáliz le dio a Jacinta y a Francisco, los dos hermanitos. Y en ese momento dijo: tomen el cuerpo y la sangre de Jesús, de Jesucristo, quien es insultado por los hombres desagradecidos, reparen sus pecados y complazcan a su Dios. Entonces, estas fueron las tres veces que el ángel se presentó ante los niños para anunciarles, para prepararlos, para enseñarles, digamos, a orar y sobre todo preparar la venida, la aparición de la Virgen María, la Virgen de Fátima. Entonces, primera aparición de la Virgen. Meses después, el 13 de mayo de 1917, los pastorcitos llevan a sus rebaños hacia la propiedad del padre de Lucía, llamada Cova de Iria. Entonces, ahora que estoy viendo esta historia, ¿no? Porque, digamos, en mi niñez siempre escuchaba esta palabrita, Cova de Iria, en la canción del 13 de mayo.
Entonces, ahora comprendo, digamos, de dónde parte este lugar, ¿no? Lucía relata que aquella presencia femenina era más brillante que el sol. Vestía de blanco un rosario en la mano y con ornamentos dorados. A pesar que los niños estaban sorprendidos, la Virgen le responde que no teman, porque venía del cielo. Acto seguido les pide a los 3 niños que vuelvan los días 13 de cada mes en un periodo de 6 meses y recen con fervor el rosario los 3 y que los 3 irían al cielo. Entonces, por tanto, digamos, son 6 apariciones que se les va a aparecer a la Virgen, a los niños. Días después, los niños tomaron la decisión de guardar el secreto sobre la aparición. Sin embargo, Jacinta rompe el pacto al contarle a su madre el episodio. O sea, este episodio que la Virgen se les había aparecido, ¿no? Sin embargo, Jacinta rompe el pacto y le cuenta a su madre, decíamos, ¿no? Por el cual la madre no le da mucho crédito a sus palabras. No le cree. De igual forma, digamos, los padres de Lucía reaccionan indiferentes ante lo ocurrido. Tampoco le creen a los niños, porque imagínense, creerle a los niños de algo tan grande era, digamos, casi imposible, ¿no? Si los hombres, digamos, en el tiempo de Jesús no reconocieron a Dios y que Él estaba con ellos y eran personas mayores, ahora los niños pues no les creían, ¿no? Y posiblemente las madres de los niños cuentan estas anécdotas, estas historias que contaban sus hijos, le contaron al pueblo, de repente a su vecina, no sé, a sus amigos. Y de hecho es que empezó a propagarse esta noticia que la Virgen María les aparecía a los niños, ¿no? Digamos, como toda mujer que siempre comunica, siempre comparte lo que ve, lo que siente, ¿no? Y vamos en la segunda aparición. El 13 de junio del mismo año se conmemoran las fiestas de San Antonio de Padua, ¿no? En la cual un numeroso grupo de personas junto a los 3 niños esperan a la Virgen. En esa aparición anuncia que tanto Jacinta como Francisco van a morir pronto y se irán al cielo. ¿Ve? Las profecías de la Virgen se cumplen en 1918 con la muerte de los hermanos a causa de la gripe española, lo que contaban más arriba, ¿no? De la cual nunca pudieron recuperarse. En la tercera aparición se les presenta a los niños la visión del infierno. En esta visión aparece esta visión tan horrible del infierno, de cómo las almas pecadoras están sufriendo, agonizando, gritando, ¿no? Y la Virgen contesta que vengan el día 13 del próximo mes, que continúen rezando el rosario de Nuestra Señora, del rosario, para obtener la paz en el mundo y el fin de las guerras. Porque solo ella era capaz de asistirlo. La niña ansiosa le pregunta quién era y le pidió que hiciera un milagro para que todos vieran que era cierto y que ella aparecería. La Virgen respondió: sigue viniendo aquí, en octubre le diré quién soy y realizaré un milagro que todos podrán ver y luego creer. La cuarta aparición. Digamos, cabe destacar que la cuarta aparición fue la que más personas asistieron hasta ese entonces. Para este entonces alrededor de unos 2,000 personas
Para esta aparición siguieron inconvenientes, pues advirtieron a los niños no asistir a este lugar, donde mes a mes aparecía la Virgen, ya que cada encuentro se conglomeraba demasiada gente. En el mes de agosto, el alcalde del municipio de Ouren, Arturo Santos, con el afán de conocer todos los secretos y revelados de la Virgen de Fátima, los secuestra. Secuestró a los niños y los encerraron por 2 días. Y los amenazaron con torturarlos si no acataban lo que les estaba ordenando, lo que les habían prohibido. Aún así, los pastorcitos no traicionaron la promesa hecha a la Virgen de Fátima. A los 2 días los dejaron salir y mientras los niños daban de comer a las ovejas, se les apareció la Virgen en un peñasco, en un sitio llamado Balinos. Y Lucía volvió a preguntar, ¿qué quieres de mí? A lo que la Virgen respondió, quiero que continúes yendo a Cova de Iria el día 13 del próximo mes y que reces el rosario todos los días. Yo realizaré un milagro el último mes para que todos crean, dice la Virgen. Quinta aparición. Como cada vez ya era costumbre que el día 13 de septiembre estarían reunidos en el mismo sitio donde venían, apareció la Virgen para esperarla y saber su próximo mensaje. Ese día se reunieron más de 30,000 personas en ese lugar y estaban todos rezando el rosario. Poco después apareció la Virgen en un mensaje que decía, quiero que vengan el 13 de octubre y continúen rezando el rosario para cesar las guerras. Si vamos a la historia, vemos, ¿no? Digamos, cómo ese continente, ¿no? Esos países estaban envueltos en guerras. En octubre, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Monte Carmelo y San José con el niño Jesús también vendrán, dice la Virgen, para bendecir al mundo. Dios está complacido con sus sacrificios. Él no quiere que duerman amarrados. Úsenlos solo durante el día. Esta sería la sexta aparición, ¿no? Esta sería la sexta aparición de la Virgen y esta vez estaba rodeado de 70,000 personas. Todo por culpa de las madres que no callaron el secreto de sus hijos, ¿no? Pero para bien de las almas, ¿no? Decía, ¿no? Y la Virgen más de 70,000 personas. Ese día era 13 de octubre del año 1917 y llovió muy duro. Apareció la Virgen y Lucía preguntó como todos los meses los hacía. ¿Qué quieres de mí? Y la Virgen respondió, yo soy Nuestra Señora. Deseo que se construya una capilla aquí en mi honor. Que la gente rece el rosario todos los días, la guerra terminará. La guerra va a terminar y los soldados pronto regresarán a su casa y a ver a su familia. Lucía preguntó si haría milagros y la Virgen respondió que algunos sí, pero a otros no. Tenía que arrepentirse y pedir perdón por sus pecados. Dios estaba ofendido en ese momento. La Virgen extendió sus manos y dejó ver una luz radiante que a la vez tropezaba con el sol. La lluvia se detuvo y salió un sol que no quemaba. Solo irradiaba una luz de varios colores y el sol daba vuelta por unos instantes. Las personas vieron cómo el sol parecía que se les venía encima. Y en ese momento se arrodillaron,
pedían perdón. Mientras eso sucedía, los niños solo veían a la Virgen radiante, como siempre, con una capa azul, a San José y el niño Jesús bendiciendo al mundo entero. Entonces, esto, digamos, siempre en la profecía de María, esto, el tiempo de repente ya no nos da para seguir comentando esto de las profecías, ¿no? Pero aquí viene dentro de la profecía de la Virgen María, acá hay algo que me ha impresionado, ¿no? Dice, de hecho, hay una impresionante confirmación, porque en uno de las apariciones de la Virgen y en esto de lo que decían las profecías de la Virgen era, digamos, de esta confirmación. De la confirmación, hablaban de una confirmación y hablaban de una conversión de Rusia. Bueno, simplemente quedaban esas palabras así nomás, ¿no? Entonces, dice, de hecho dice esto, de que la aparición de Nuestra Señora en Fátima fue el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis. Vayamos al libro del Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 1, ¿no? Dice, Nuestra Señora en Fátima fue el cumplimiento de la profecía del Apocalipsis acerca de la mujer vestida de sol. Sin saber que Nuestra Señora fue la mujer vestida del sol, ¿no? En ese momento se cumple esta profecía del Apocalipsis, ¿no? Del apóstol San Juan. Se dice que cuando se inició la Segunda Guerra Mundial se hizo una aparición de la Virgen de Fátima y esto dicen fue profético porque ella anunciaba con esta aparición lo que iba a suceder tiempo después. También se le atribuyen otros acontecimientos bien importantes a las apariciones de esta Virgen como lo son el intento de asesinato en contra de Juan Pablo II. ¿No? Los que hemos leído, digamos esto, lo que estábamos inquietos por saber estas profecías de esta monjita de Lucía. Entonces, por acá se va cumpliendo, ¿no? Y la tercera, digamos, esta tercera profecía de la Virgen era la conversión de Rusia. Sabemos que Rusia en sus primeros... en su historia siempre fue un pueblo muy religioso, muy devoto, ¿no? Que actualmente, bueno, por ahí están, digamos, el otro grupo de la iglesia. No, pero llegó el momento cuando el comunismo entró a reinar en Rusia, empezó a perseguir a la iglesia, hasta el momento que fue destruyendo, digamos, hubieron muchos mártires cristianos en ese país. Entonces, de por ahí parte, digamos, la tragedia de ese continente en cuanto está envuelto en Rusia, ¿no? Y la profecía de la Virgen era de que Rusia tenía que convertirse porque de lo contrario la iglesia iba a desaparecer. Y este milagro de la Virgen se hace realidad llamando a Rusia a la conversión. Y actualmente Rusia está en este camino de conversión. Hay mucha devoción, mucha conversión de los diferentes políticos, ¿no? Incluso una vez escuché un reportaje del presidente actual de Rusia, ¿no? De cómo era uno de los grandes defensores de la vida. Entonces, esto es en cuanto, digamos, a esta parte, ¿no? Por eso, no sé, el tiempo ya no me da para seguir hablando, porque hay mucho que hablar, mucho que compartir de este tema, ¿no? Entonces, hermano, aquí lo dejamos y
Ya ya nos queda a nosotros para seguir buscando. Todos esos temas están para buscarlos en el internet. Gracias, hermanos.